pájaro? Es un pájaro. No veo nada. Ahí sí veo. XD, como escribe. Eso es lo que quiero hacer, sí. A ver qué le parece al profe. ¿Será que el profe también hizo su dibujo? ¿O no? Tal vez sí. Lo hiciste con funciones. Yo no sé ni una función. Sí, bueno. Antes había, ¿te acuerdas que había hecho la estrella de David? Pero eso no eran funciones, así que no, ahora hice este. No está tan difícil, la verdad. ¿Cómo haces círculos? Eso es lo que me Yo tengo impactó. una pregunta antes de que respondas. Las funciones, ¿el círculo es una función? ¿La ecuación del círculo? No. Entonces, No, ¿podemos utilizarla? no puedes utilizar. Pero dijo que No podemos podrías usar utilizarla relaciones porque iguales. Sí no dijo es que una podíamos función. hacer sin funciones. No dijo que todo debía ser funciones. Ah, ya. Ojalá que sea así. Pero sí hay una función que te hace un círculo, ¿sabías? No me sé A cuál, ver. pero no sé. No es una función, porque... Sí, hay una función, te digo. No te digo que usaste una función. Ah, bueno. Bueno, pues Sí, para pero ti que preguntaste, era sí que así usaste. básicamente. O sea, la fórmula del círculo es x cuadrado, presión al cuadrado, coño, más y cuadrado igual al cuadrado del radio, creo. Ay, coño. O sea, algo así. ¿Ves? Si yo pongo esto, me sale aquí el círculo. ¿Ves? Yo tuve que graficar solo con funciones un círculo y estaba bien feo. Fuck. Oigan, ¿cómo se pone de nuevo O sea, los solo ejes? pon la otra fórmula. Pon control Z. No, los ejes, si le doy control Z, se me deshace todo esto. Ahí a la Porque derecha yo dice lo... X, eje X y eje Y. Ahí. No se refiere a los Arriba. ejes en donde dice abrir sesión, más arriba. En el arriba. Y al lado. No en abrir sesión, al lado. Ay, coño. Arriba en esos cuatro puntitos. Pensé que Ese es se ahí. refería a algo así. Aplástale ese. Y ahí te dice. Ahí no te sale para poner la. No, para poner los ejes. No está ahí. Ahí está. Ah, Mostrar ejes. there we go. En fin, tú le pones ahí x cuadrado. Uy, da igual. Así. Ve, y te sale Pon esta, Héctor, mira. el what. Uf, ¿Quién se animó a dibujar a Hitler? esa cosa. No pude hacerlo, brother. Tienes que poner x menos 10, todo eso al cuadrado. Pon así como te digo. Contra. X. Uy, este teclado en español, espérate. Voy a pasarlo para inglés. X menos 10. Ya, ahí más y menos 10 al cuadrado. Y ahí ponle igual a el número que quieras, 5. Se hace un círculo chiquito. No, está. Debería de salirte arriba las coordenadas. No, mira, no te cogió bien. Ah, no me digas. No te cogió bien, cuidado. Suave nomás. Ya ves algo así. Ahí ya te salió por ahí. Eh, En la coordenada 10, 10 está. sí. ¿Y cuál era el objetivo? Y Como no sé, sacarlo del centro. pues, no querías que esté en el centro, no sé dónde lo quieres poner. O sea, yo no quería hacer nada, tú fuiste el que me dijo que Y yo hiciera. pensaba que lo querían poner en algún lado. No, es que alguien me había preguntado que cómo se hacían los círculos y yo le estaba explicando aquí. Ah, ya. Está bien, está bien. Sí, está bien. ¿Qué hicieron, Ya qué hicieron sé. ustedes, chicos? Show me what you got.
Yo hice un Patricio dormido. A ver, muestra. Comparte. Muéstralo. Ahí se ve. Uf, Uf. Estilo. le salió, pero bien, Master. Él no usa ni una función. Ojalá que no Ah, pase nada. chut. Solo le Chuchi, con razón, dibujaste yo pensé que literal. eran funciones. Yo dije, este man, ¿cómo le haría con funciones? Pensé, Yo No, también, chut. yo dije, este man era un pro con funciones. sí se puede Por sacar dos. funciones a trozos, pero un montón. Aquí una, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Pero no sé. Sí lo intenté, pero está bien cagado. Pero ¿y entonces cómo lo hiciste si no son funciones? Ah, con ¿Dibujaste? esta. Sí, con esta. Pon 3 puntos y ahí luego le movía. Ah, ya. Y aquí creaba curvas, círculos. Interesante. Interesting. Estos son todos los puntos. Mira que hagas un Amogus. No, qué cringe. Esa destreza. Uf. Seguro que lo hiciste todo con funciones. No, ¿cómo va a ser con funciones? Pero escucha esto.
Tu tostadora. Es mi parlante, no mentira. Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Señor Buenos días, Arcos, profe. ¿me recuerda lo último que hicimos, por favor? Hasta que estábamos haciendo es revisar las funciones, estábamos hablando de las funciones homográficas. Bueno, no homográficas, las de fracciones irracionales, pero irracionales. Y ahí le vimos cómo cambiar las racionales. Y eso. Ok. Ya captamos todas esas funciones, graficamos funciones definidas a trozos también, ¿no? Ah, sí, en GeoGebra. Sí. Perfecto. Ok, hoy vamos a trabajar con un documento. Antes de ver otras propiedades de las funciones, vamos a hacer una parte de las operaciones con funciones. Una vez que ya tenemos, miren, cuando ustedes recordarán, hace mucho tiempo cuando hicieron la parte de números, ya vieron lo que era un número, aprendieron a contar y ese tipo de cosas, luego comenzaron a operar con números, ¿cierto? Y comenzaron a hacer operaciones, ¿sí? Ya comenzaron a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, ese tipo de cosas. Algo similar pasa exactamente con las funciones. Una vez que ya tenemos definido lo que son funciones, tipos de funciones y todo eso, ahora hacemos algo de operaciones con funciones. Y para eso hoy nos vamos a basar en un PDF que tengo por acá. Está bastante bien estructurado estas operaciones. A ver, déjenme compartirles. Hacer esto acá. Bien. A ver, señor Parra, por favor, ayúdame con la lectura de la primera parte. Claro. Operaciones con funciones. Las operaciones de suma, resta, multiplicación y división entre funciones son posibles y semejantes a las correspondientes efectuadas con los números. En esta sección definiremos la composición de funciones y la función inversa de una función.
Estos dos conceptos, composición e inversión de funciones, son importantes en el desarrollo del cálculo. Reconocer una suma, producto, cociente o composición de funciones es útil porque permite descomponer funciones complicadas en otras más sencillas. Punto. Hasta ahí. Gracias. Sobre todo esta parte. Quizás uno no le ve mucho la aplicación entre suma, resta, multiplicación, división de funciones, porque usualmente ya está hecha una suma y resta cuando yo pongo, por ejemplo, la función f de x igual a x al cuadrado menos 2. No se le nota, pero ahí está hecha ya una resta de funciones, porque puedo poner que f1 de x es x al cuadrado y que f sub 2 de x es la función constante igual a 2. Entonces, ¿qué hago con estas dos funciones para llegar acá? Las resté. Hice la diferencia de funciones, ¿cierto? Entonces, pero no se le nota. Es más, esto para nosotros es una función polinomial, ¿cierto? Es una función de grado 2, una función cuadrática. No le vemos como una resta de funciones. No se la nota ahí como una resta de funciones. O alguien pensó que la función x menos 1 sobre 3x más 5 era una división de funciones. ¿Cómo le tratamos a esta función? ¿Qué decimos que es? Racional. Una función racional. En ningún momento estamos diciendo, no, esa es una división de funciones. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si tengo expresiones más complejas? Mucho más complejas, y tengo que analizar esas funciones. Entonces, ahí quizás sí la vemos a estas funciones complejas como operación entre funciones más simples. Y quizás analizar estas funciones más simples se vuelve más fácil, más digerible que las otras más complicadas. ¿Ok? De todas maneras, vamos a hacer énfasis en eso. Como nos decía acá, les decía al inicio, son exactamente las mismas operaciones que con números, ¿cierto? Y a donde nos va a llevar es hacer estas dos operaciones, que son la composición y la inversa de funciones. ¿De acuerdo? Bien. Continuemos. Señor Chamba, por favor. Álgebra de funciones. Sí, profe. Álgebra de funciones. En esta sección consideramos las operaciones como funciones. Las funciones obtenidas a partir de estas operaciones, llamadas la suma, la diferencia, el producto y la división, se definen como sigue. ¿Sigo o quedo? Hasta ahí. Definición 3.1 también, por favor. Definición 3.1. Sean f y g dos funciones y supongamos que d sub f y d sub g detonan los dominios de función de f y g, respectivamente. La función f más g está definida por f más g, la función de f más g de x es igual a la función de x más g de x. El dominio de f y g es d sub f, intersección f sub g. Bien, nos quedamos con esta expresión. Porque lo otro es decir que si tengo dos funciones, cuyo respectivamente tienen sus dominios, ¿sí? Cada una con su dominio respectivo, ¿sí? Operar o sumar dos funciones es sumar las expresiones que están dadas esas funciones. Es decir, a la larga nos queda operar con expresiones algebraicas, nada más. Pero lo importante de esto es esta expresión. Vamos a resaltar. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Qué nos está diciendo? El dominio va a ser la intersección de los dominios respectivos. Exactamente. El dominio de la función resultante, ¿sí? Que para tener el dominio de la función resultante, si es que yo tengo los dominios de las otras funciones, lo único que debo hacer es intersecarlos. ¿Ok? Intersecarlos. Y con eso ya está. Veamos el ejemplo. El ejemplo dice, mire, f de x, función identidad. Por lo tanto, dominio todos los reales, ¿cierto? No tiene ninguna restricción. Pero g de x es una función con raíces, en donde tenemos que restringir el dominio a todos los reales positivos, incluido el 0. ¿Sí? Entonces, gráficamente, chicos, miren.
Tengo el eje real, al 0 como referencia. Voy a pintar con amarillo. El dominio de f de x es todos los números reales, pero el dominio de g de x es solamente desde acá. Solamente desde. Por lo tanto, la intersección de los dos es lo que está doblemente pintado, tanto de amarillo como de rojo, es decir, esta expresión. Entonces, el dominio de la función resultante será esta expresión, ¿sí? Desde 0 hasta más infinito. ¿De acuerdo? Bien. Señor Jami. Sí, profe. El ejemplo 3.2. Analicemos, por favor, analicemos. No quiero que me lea. Analicemos y me dice qué estamos haciendo. ¿Sí? Analícele, por favor. Véanle, revisen. Primero, a la función f de x y g de x le está reemplazando por el valor de x que era 3. Evaluar. Eso se Esto- llama evaluar, ¿no? Sí, evaluando. Ya. ¿Ok? Y después a esto ya le hace la operación de la suma. Después de haber evaluado. Ok. Ya, ¿y todo está bien? ¿Están de acuerdo con lo que nos acaba de decir el compañero? ¿Están de acuerdo con la resolución del ejercicio? Algo que no entiendo, al final lo que hace es restar 26 menos 12. Y yo Hay un pensaba que error, se ¿no? tenía que sumar. Hay un error, ¿no? ¿Cierto? ¿Alguien más notó ese error? ¿O solo estamos conectados? Profe, cuando evalúa f de 3, o sea, no sería 8, porque es 3 por 3, 9 menos 1 es 8, ¿no? Es que es 3 al cubo. Ah, 3. Inge, ¿no será que el 26 debió haberle sumado con el 2 y parece que le está como restando? Porque dice función de f más función de g. Sí, es lo que dice el compañero. Entonces eso no es correcto. Ahí hay un error en el PDF, ¿no? Bien. Por más que buscamos un PDF, y esto es de una universidad, y que está validado y todo más, puede haber errores de ese tipo de cosas, ¿no? Errores de edición. Entonces, por eso les decía, cuando uno busque material, intente de que sean PDFs de universidades, papers o algo así, que ya está validado, ¿no? Se les ha saltado, se les ha pasado ese error, pero nos dimos cuenta acá. Encontrar la imagen de la suma cuando x vale 3 será equivalente a primero hacer la suma de funciones, es decir, primero f más g, que sería igual a que en este caso a x cubo, más 4x menos 1, y ahí evaluar la suma, ¿sí? Evaluar la suma en 3, y decir que eso es 3 al cubo, más 4 por 3, menos 1, ¿cierto? 3 al cubo, 27, más 12, menos 1, eso me da 38. Sí, es lo que debería estar acá, ¿no? Y no el 14. 26 más 12, 38. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. O puedo hacerlo por separado, como están haciendo acá. Le estoy evaluando F, le estoy evaluando G, y como sumo, entonces debo sumar esas dos expresiones. ¿Listo? Bien. Avancemos. Definición 3.2. Señor Trujillo, por favor.
Definición número 2. Sean f y g dos funciones. Supongamos que d sub g denotan los dominios de f y g, respectivamente. La función f menos g está definida por f menos g por x es igual a f de x por menos g de x. El dominio de f menos g es el dominio de f intersección dominio de g. Ok. Es decir, algo muy similar a la suma. Hay que hacer énfasis igual en la expresión gain, que nos dice que el dominio de la resta de funciones es la intersección también de los dominios, ¿sí? Para calcular el dominio de la una expresión más y con el dominio de la otra expresión, lo que debo hacer es ver las intersecciones. Bien, si hacemos gráficamente eso, ¿qué nos queda? Veamos gráficamente, mira. Lo mismo, pasamos la recta numérica. Ponemos siempre el 0 como referencia. ¿Sí? Dominio de la función f de x. Bueno, menos 0. Desde menos 1 hasta el infinito, ¿no? Y el otro es 4. Entonces, el dominio de f es incluyo menos 1 y me voy hasta el infinito. Y de la otra es incluyo al 4 y me voy hasta el infinito. ¿Cierto? Por lo tanto, la intersección de los dos, efectivamente, 4 desde 4 hasta el infinito positivo. ¿Sí? Y algo muy similar en la definición 3.3, ¿no? Señor Simbaña, por favor. ¿Qué nos dice la definición 3.3? Lo que está haciendo es restando f menos g de x de estas dos funciones irracionales. Y pues lo que está haciendo es intersecando sus dominios para f menos g, evaluado en x. Correcto. A ver, aquí les tengo un ejercicio. Verán. Quiero que hagan lo siguiente. No les voy a borrar porque vamos a utilizar estas mismas funciones. Con la función f, con la función g, calculemos el producto. ¿Sí? Calculen el producto de f por g. ¿Sí? Hasta su mínima expresión. ¿Sí? Hasta la expresión más reducida que pueda. De esta expresión, de la función que les dé como resultado, calculen el dominio. ¿Sí? Y luego hagan el dominio de acuerdo a lo que dice, lo que está subrayado. Y me cuenta. ¿Qué le sale? ¿Sí? ¿Está claro? Repito. Toman F, toman G, operan y calculan la expresión. Va a darles una función. De esa función calculan el dominio. Y luego calculen el dominio intersecando estos dos dominios. O no calculen porque ya está calculado y es este, ¿no? Porque como es del mismo ejemplo y dice que el dominio de F intersección el dominio de G es este de acá. Entonces, solo calculen este dominio, chicos, de la función resultante y vamos a comparar. Y me cuenta. ¿Listo? Listo.
El dominio sería desde menos infinito hasta menos 1, unido a E4 hasta infinito. ¿O no? De nuevo, perdón. Desde menos infinito hasta menos 1 y desde 4 hasta infinito. Mm, ¿Verdad? mm. Desde menos infinito hasta 1, unión 4, infinito, dice. ¿Alguien más sacó algo similar? ¿O algo parecido? ¿O alguna otra cosa? Desde menos infinito hasta menos 1. ¿Solo eso? No, o sea, solo en vez del 1, el menos 1. Ah, perdón. Sí, sí, menos 1 es. Menos, claro, es menos 1. Y sí, yo puse mal. Me dijo menos 1. Ya. Y no sé si el 4 iría abierto ahí o cerrado. Eso no tengo esa duda. No, porque le quedó la raíz de una función cuadrática, ¿cierto? Y Ajá. tiene que ser mayor o igual a 0. Mayor Sí. o igual a 0. Entonces, o los dos son cerrados o los dos son abiertos. Pero en este caso los dos son cerrados porque es mayor o igual a 0. Profe, ¿puedo decirle lo que me salió? Ujú. Bueno, o sea, lo que yo hice fue, o sea, multiplicar y a la final todo quedaba en una raíz de x más 1 por x menos 4. Y luego de eso sacábamos así por tablas. Por tabla de signo. Ajá. Y o sea, me salía pues de 4 cerrado hasta más infinito abierto. ¿Solo eso? No el Sí. otro. No, a ver. Ah, no, sí, sí, No sí. le sale desde menos infinito a menos 1. Sí, justo acabo de comprobar que sí me salió. O sea, unido, sí. Entonces, Bien, ¿y ahora a quién le hacemos caso? eso mismo le iba a decir, o sea, faltaría como un pedazo más. O ese pedazo está de más y no debería ir. A ver, O sea, análisis, chicos. Análisis. El curso se llama análisis. Entonces hay que analizar. A ver. Pero, o sea, a ver, en la multiplicación de las funciones, a no ser que la hayamos multiplicado mal. O sea, lo que yo hice fue multiplicar las dos raíces. No, la resolución es correcta. Y esto el resultado que me dieron es correcto. Y ojo, y lo que dice aquí, esta teoría es correcta. Pero estamos llegando a una contradicción. Entonces, lo que buscamos, sí, la idea era llegar a este nudo y a ver cómo desatoramos. A ver, no está nada mal, está hecho todo bien, todo el proceso está bien. A ver, ideas, análisis
Análisis. Profe, yo tengo, a ver, no sé si estaré bien. O sea, es como son dos funciones, estamos operando dos funciones al hacer relación entre estas dos por medio de una operación que es la multiplicación. Estamos haciendo la unión de estos dos dominios, de la primera de f de x y de g de x. Ujú. Ya, entonces, o sea, lo que nos está dando al operar el f por g es esa misma unión. Ahora lo que nos toca a nosotros es analizarle, creo que cada una de estas y hacer la intersección. Ya. Ok. ¿Otro criterio? No siempre nos da el mismo dominio realizando las operaciones. No, es que eso es imposible, eso no se puede dar, imagínate. A mí me dio esta cosa y a la otra persona le dio otra cosa, entonces ya pues los dos son válidos. No funciona. Por ahí no va. A ver, les escucho. O sea, reemplazando valores en en la otra parte, o sea, desde el menos infinito hasta el menos uno, o sea, sí se cumple, o sea, existe. Eso podría ser también una justificación de que existe valores para esa parte del dominio. A ver, chicos, lo que ustedes hicieron fue esto, ¿cierto? Me voy a poner como h de x. H de x es la multiplicación de f de x por g de x. Y eso es x más 1, ¿no? X más 1 es lo 1, ¿cierto? O x más 1 por la raíz de x menos 4, ¿sí? Entonces, operativamente, miren, operativamente, ustedes hacen esto. Ok, por propiedades de la radicación, dicen que la raíz de a por la raíz de b es igual a ¿qué? A la raíz de a por b, ¿cierto? Y eso está bien, y es así. Entonces, por lo tanto, eso sería igual a la raíz de x más 1 por la raíz de x menos 4. ¿Sí? Y yo sigo operando, por eso les pedí que vayan hasta las últimas consecuencias. Eso me da esto, ¿cierto? Y cuando analizan esta expresión, buscan que x al cuadrado menos 3x menos 4 sea mayor o igual a 0. Pero esto es equivalente a decir que x más 1 por x más menos 4 es mayor o igual que 0, ¿cierto? Sí. Sí. Y para que sea, y para que eso se cumpla, a ver, vamos acá, voy a poner de nuevo el A y el B. Para que eso sea mayor o igual a 0, ¿qué debe pasar? Que el A sea positivo, que el B sea positivo y me da mayor a 0. Pero también que el A sea negativo y que el B sea negativo y que me dé un número mayor o igual a 0, ¿cierto? Porque por ley de signos, menos por menos da más. Pero lo que no estamos notando es que esta expresión y esta expresión provienen de esas expresiones de ahí. Sí. Y si bien es cierto, chicos, aquí yo puedo admitir una cantidad negativa, ¿cierto? Yo puedo admitir esta cantidad negativa. Y aquí también yo puedo admitir esta cantidad negativa, porque cuando multiplique se va a hacer positivo. Eso no ocurre acá. O es que aquí sí van a poder admitir una cantidad negativa. La menos 1. No, ¿cuál menos 1?
Raíz de menos 1 no existe. Digo, Ah, la X, digo yo. no. A ver, estoy hablando de la expresión. ¿Sí? De todo. Del X más 1. Del X menos 4, ¿sí? ¿Sí? Veamos el contexto. Entonces, no puedo admitir una cantidad negativa. Acá tampoco puedo admitir una cantidad negativa. Porque si no estaría admitiendo que la raíz de menos 1 por la raíz de menos 4 sí es posible. Y esto puedo decir que la raíz de menos 1 por la raíz de menos 4 me da igual a la raíz de 4 y eso puede ser 2. Esto es una falacia. Ojo. ¿Cierto? Partimos de la premisa de que estas cantidades deben ser positivas para que tenga sentido. ¿Sí? Entonces, ahí, cuando nosotros hacemos estas operaciones, que, ojo, no es tan mal, ¿sí? Pero ahí nosotros estamos introduciendo estas ambigüedades. ¿Ok? Ahí estamos introduciendo esas ambigüedades. Entonces, claro, si yo analizo esta expresión, si yo analizo esa expresión, esa función, este subradical, es correcto que el dominio de esa h de x sea desde menos infinito hasta menos 1, unión 4 a infinito. ¿Sí? Pero como estamos analizando realmente el producto de estas dos funciones, hay que tener en cuenta eso, chicos, hay que tener cuidado con eso. Sí, y la teoría nos dice, si usted tiene dos funciones y quiere multiplicarlas, recuerde que el dominio de la función resultante debe ser la intersección de los dominios, para no tener estas ambigüedades. ¿Dónde está? Me perdí esto. ¿Sí? Para que esto no aparezca. ¿Okay? Para que estas ambigüedades no aparezcan. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, chicos, lo correcto es lo que nos dice la teoría. Acá. ¿Sí? Como yo parto de esta función f y de esta función g, ¿sí? El dominio de la función resultante del producto debe ser la intersección de los dominios. Entonces, una pregunta. A ver, entonces usted había dicho que la operación que habíamos hecho estaba bien, ¿no? Que al final Sí, la operación es correcta. Pero que entonces el dominio de esa última debemos descartarlo, ¿no? Y simplemente hallarlo mediante la intersección de los anteriores. Sí. ¿Por qué razón? Porque yo parto de esta función y de esta función. ¿Sí? Ahora, que si te dan a analizar, y ojo con esto, con mucho tino, por favor, sin ver las costuras. Si yo estoy analizando esta función, esto nunca tuve, ¿cierto? Yo estoy analizando esta función. ¿Sí? Y te pido analizar y revisar y calcular y graficar esta función. Esto es correcto. Eso está un poco contraintuitivo. Sí, totalmente, sí. Estoy de acuerdo contigo. Es que equivalen una a otra. Entonces, ¿eso qué significa? Que tiene más de una solución. No significa que tiene una solución. A ver, ¿cómo te pongo en otro contexto? Pero en la definición no deberían entrar como excepciones. De nuevo, en la definición. En la definición no deberían entrar estas como excepciones. Quizás haya que poner excepciones, sí. En eso estoy de acuerdo. Sí. Quizás haya que poner excepciones, sí. El tema es en qué momento, a ver, solo cuando te encuentres con alguna función
con problemas como esto, aparecerán esas excepciones. Porque ahí ponerlas en forma general no es tan simple, no es tan sencillo. ¿Sí? ¿Cómo generalizo todo esto? ¿Cierto? La única generalización que encuentro es esta que dice acá. Sean, ojo, parto de dos funciones con dominios respectivos. ¿Sí? ¿Sí? El dominio de la función resultante, en 1000 libros que consulten, en 1000 textos que consulten, los 1000 te van a decir exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Ojo, pero ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo... ¿Qué pasa cuando yo tengo este tipo de función? Ya establecida, ya te doy eso. Ya te pido que analices esta función. Tú, al igual, y por eso comencé diciendo, si yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado menos 2, ¿es que ustedes analizan y ven que eso es una resta de funciones? Así, muy honestamente, háganse esa pregunta. Cada uno se responde. ¿Alguien dijo, esta es la resta de dos funciones? ¿O qué es lo primero que veían? Una cuadrática, solo. Una función cuadrática y punto. A nadie se le ocurrió pensar, a ver, esa analicemos y separemos y dividamos en partes. Algo más, algo todavía más posible, posiblemente, porque esta es nula, la probabilidad nula de que le vean así. Y alguien que diga que x menos 2, 3x más 4, le vea como una división de funciones, posiblemente, quizás es un poquito más probable. Pero en este punto, de los 40 y pico que están en clase, si yo les pregunto qué tipo de función es esta función, ¿qué me dicen? ¿O cómo analizo esta función? O sea, racional. Como una función racional. Nacional. Y pare de Entonces, contar. entonces, Entonces, ¿cómo analizas esta función? como radical. O sea, Como una función con radicales, una irracional. ¿Y de qué te preocupas? De que el subradical sea mayor o igual a 0. ¿Cierto? Es más, y si tú graficas esta función, vas a tener, pongo yo, los dos ramales. Por acá el menos 1, por acá el 4, vas a tener función por acá, función por acá. ¿Sí? Y vas a tener los dos tipos de funciones. Y vas a tener gráficos. entonces Sí. la solución depende de lo que yo quiera hacer, ¿no? Porque, De lo que te pidan hacer. o de lo que me pidan hacer. De lo que te pidan hacer. Porque Por es que igual, supuesto. esta función radical x al cuadrado menos 3x menos 4 sigue siendo igual a esa A lo de multiplicación. arriba, igual a lo de arriba, igual a esto de acá. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Depende Pero del entonces, observador, la respuesta. Buen punto. Pero Doble es que eso es, rendija. no, es que eso es como decirle, mira, nada, depende de cada quien. Y dejar muy abierto, decir, no, es que yo le analicé así. Entonces, bajo esa premisa, toda la respuesta es válida. Vale. No, pero en el No pensé que me contexto, fuera a encontrar, no pensé que me fuera a encontrar con algo así en matemática. Pensé que todo era más como establecido. nada. No, nada. Nada en la vida está establecido. Nada en la vida está establecido. A ver, no me quiero meter a un tema complicado. Sí, solamente pongo sobre la mesa, bueno, en este punto sobre la pantalla, la idea. Mi criterio, mi concepto, muy personal, chicos, por favor, no quiero que esto se malinterprete, se tergiverse ni cosa por el estilo, sí, pero yo considero, por ejemplo, que la Biblia ha sido escrita por personas a la larga, por personas muy sabias, por toda una serie de acontecimientos y todo lo demás, pero en el último de los casos, pienso que quien escribió o quien redactó debe haber sido personas como ustedes, como nosotros, como los que estamos acá. Entonces, personas con fallas, con fallos y todo eso. Entonces, por más que tenga muchas cosas muy ciertas, más allá de la religión de cada uno, ¿no? Y todo eso,
No creo que sea algo que esté escrito sobre piedra y que ciegamente uno deba o piense o que esté bien, que esté mal. Mi criterio. Haciendo, no sé, una especie de analogía, ¿no? Que en muchos casos se escucha, no, es que en la Biblia dice y tal, y entonces debe ser así. Un poco sí, pero también está el criterio y el buen juicio de una persona, ¿no? Que luego se alinee a una u otra cosa, eso es diferente. ¿Sí? En matemáticas hay teoremas que están hechos, diseñados de toda la vida. Sí, y que sí, la matemática nos dice que son teoremas y los teoremas están ahí. Y lo hicieron y lo verificaron y lo volvieron a verificar. Y, y hasta ahora hay muchas cosas que no encuentran un error. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. ¿Cuántos años lleva el teorema de Pitágoras? Y alguien puede decir que no es así, que no es verdad, que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Imposible. ¿O ha habido alguien que diga, no, yo encontré este caso, este punto, y no se cumple? ¿Cierto? Entonces, sí, son cosas que ya están preestablecidas y ni modo, porque no encontramos un resquicio por ahí por donde ponerle un pero. Pero a la larga, eso, por muy sabio que haya sido, sigue siendo, a ver, ese teorema lo hizo una persona, con el trabajo de muchos años y de muchas otras personas que estuvieron antes de él. Y que son cosas de mucha utilidad y sobre la cual nos basamos. Bueno, algo más terrenal para nosotros, ¿no? Y perdón que me salga del contexto de la clase, ¿no? Pero a veces vale la pena. Digamos que esto es 1 metro. Ya, eso equivale a 1 metro, ¿cierto? Y todos en alguna medida lo establecimos así como, lo acogimos como una medida de longitud. ¿Sí? Y por conveniencia todo el mundo mide en metros. Bueno, excepto en el sistema inglés que lo mide por millas y ese tipo de cosas, ¿no? Ya. Pero de ahí el común de los mortales, todo es metros, 2 metros, 5 metros, 3 metros, ¿cierto? Y ya le aceptamos de esa manera. Pero ¿qué tal si en algún momento a alguien se le ocurre y decir que este es el tamaño de, no sé, de un esfero? ¿Sí? Y le adoptamos a esto, a esta medida, que es un esfero, como medida de longitud. ¿Sí? Entonces, no sé, se me ocurre, señor Vergara, ¿cuál es su estatura? 1,72. 1,72 m. Sí. Sí. Ahora yo le voy a decir que su estatura es alrededor de unos 20 esferos. Entonces, su estatura son 20 esferos. Y si todos comenzamos a cambiar así, en esa, quizás en algún momento ya vamos a adoptar a esa como una medida de longitud. Y en base a eso hacemos todos los cálculos. Y en base a esa teoría se ha ido desarrollando más teoría, más teoría, más teoría, más teoría. Sí, que cuando regresamos a ver atrás, nadie se preocupa o nadie dice, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que eso es 1 metro? ¿O que esto es 1 metro y tengo que regirme a esa medida para medir todo lo que quiera? Para decir que el terreno en lo que estoy construyendo tiene tantos metros, ¿cierto? Tantos metros de frente por tantos metros de profundidad y tengo ese terreno y ahí voy a construir y hago la casa y todo lo demás. Y todo está dado en metros, ¿cierto? Pero en algún momento comenzaron y dijeron, ok, esta medida, esta distancia que estoy tomando desde aquí hasta acá, ¿sí? Desde este punto hasta este punto, eso es 1 metro. Y en función de eso desarrollamos todo. En la matemática y en todas las ciencias, eso ha sido así y se seguirá haciendo por los siglos de los siglos, creo yo.
Entonces, de alguna manera, lo que les quiero decir es que sí hay que cuestionarse, sí hay que cuestionarse. El hecho de que uno siga investigando, aprendiendo, nos da la pauta de que uno tenga herramientas para cuestionar, ¿sí? Sin querer decir que todo hay que cuestionarlo, ¿no? Si nos pasaríamos cuestionando todo, absolutamente todo, nunca llegaríamos a ningún acuerdo. Entonces, lo que dice el compañero, yo jamás pensaría que iba a llegar en matemáticas y tener alguna, ¿qué es? Contradicción, alguna Una expresión, divergencia una divergencia en cuanto a criterios. Y que si tú le ves por un lado y por el otro lado y por donde lo quieras ver, las dos cosas son ciertas, ¿no? Porque si yo te digo que no puedes regresar de aquí a acá, estaría en contra de una propiedad, ¿no? Se supone que la propiedad tú puedes ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por eso es una igualdad. ¿Sí? Tú lo que estás diciendo es que este lado es igual a este lado y que este lado es igual a este lado. Entonces, ¿cómo que no puedo ir de aquí a acá? A ver, no es posible. Entonces, sí, se vuelven cosas interesantes que uno va cuestionando. Bien. ¿Algo más? ¿Algo que quieran aportar? ¿Se despertaron? ¿Les terminamos de dormir con la discusión? Interesante. Bueno, buena explicación, profe. ¿Perdón? No digo que sí estaba bien, estaba buena la explicación. Tío. Sí, y quizás con esto, más que claridad para ustedes, les quedó más dudas. Y si es así, que bueno, mejor. Es que eso es lo interesante de esto. Nada está escrito. Tampoco porque lo diga el profesor, peor todavía porque lo diga el profesor. Hace unos años, bueno, unos tantos años, yo estaba del otro lado y era igual que ustedes, de la misma lado. O sea, entonces también había cosas que no sabía por qué debo aceptar, por qué no me cuestiono. Y que quizás de estas cosas ahora me cuestiono. ¿Y por qué me cuestiono? Porque ahora encuentro, porque ahora lo hago. Pero en el momento que era estudiante, no, quizás simplemente la aceptaba nada más. Quizás como muchos de ustedes. Porque al igual que ustedes, no me van a negar que la gran mayoría, sí, y sobre todo en algunas clases, unas más que otras, lo único que esperamos es que se acabe la hora. Y ojalá se acabe pronto. Y no está bien, pero pasa, es así. Sí, a todos nos ha pasado. Pero posiblemente habrá materias que no nos gusten o nos gusten menos que otras, ¿no? Sí. O también habrá profesores que ojalá se acabe pronto, porque qué bestia, qué chancho escucharles. Entonces sí, es normal. Todavía sigo estudiando, entonces todavía me pasa ese tipo de cosas y sé lo que pasa. Ventajosamente, sigo estudiando. Bien. Bueno, continuemos. Continuemos, chicos. Después de... A ver. Vamos a la siguiente. Ahora vamos acá. Llegamos a la división de funciones, donde en la división de funciones tenemos un poquito diferente a lo anterior, un poquito. Definición 3.4. Señor Morales, por favor. Señor Morales. No está, señor Morales.
Señor Mero. Sí. Ya. A ver, señor Mero, por favor. Definición 3.4. Sean f y g dos funciones y d de f y d de g sus dominios respectivamente. Entonces la función f dividido para g está definida por f dividido para g de x es igual a f de x dividido para g de x. Y g de x tiene que ser diferente de 0. El dominio de f dividido para g es el dominio de f intersección de dominio de g, excluyendo los valores de x, para los cuales g de x igual a 0. Bien. ¿Qué es lo nuevo, señor Mero? ¿Qué es lo diferente? Nos sigue diciendo que consideremos al dominio como la intersección. Pero adicional a eso, debemos tener cuidado con qué cosa. Que los valores son diferentes de 0. Ya, eso es lo que dice. Pero no sé, algo más, un poquito más. Póngale algo de usted. Su aporte. ¿Cuál es su aporte ahí? Su interpretación. No. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera aportar algo, ayudar? Que no se deben tomar los valores con los que g se haga 0. Que la función ya tiene una restricción, esta operación, que g no tiene que tomar los valores de 0, como dijo el compañero. ¿Algo más? Esta división de funciones es que, o sea, les intersecamos estas dos funciones, pero a la final sacamos del dominio de g de x, el cual debe ser diferente de 0. Entonces, de ese dominio le quitamos al que ya teníamos antes. Es decir, más que al final, además. La palabra sería además. Además de solo hacer la intersección, debemos tener precaución, como siempre, de que el denominador no se anule. ¿Ok? Hay que tener la precaución de que el denominador no se anule. ¿Listo? Miren, este ejemplo es bastante, este de acá. Este es bastante claro. Sí, y tiene algo sui generis también. Si analizamos el dominio de f, ¿cierto? Vemos que efectivamente tenemos desde el 0 hasta el infinito. Mientras que si analizamos el dominio de g con el menos de i, tenemos como dominio desde menos infinito hasta el 0 incluido. ¿Sí? Si nosotros pensamos solo en la intersección, miren, el 0 está ahí, el 0 que es el punto en discordia, tenemos desde aquí incluido hasta allá. Y en el otro sentido, desde aquí incluido hasta acá. ¿Sí? Y vemos que el único punto que tiene en común las dos es el 0. Y hasta ahí, si nos quedaríamos solo con esto,
el dominio de la función resultante es el 0. Pero, ¿qué pasa? Que al hacer la división, sí, ocurre que el denominador no puede ser 0. Entonces, inicialmente, si g de x es el denominador, aquí le comenzamos excluyendo al 0. Y ya vemos que aquí ya no va el 0 de rojo, solo de amarillo, y ya no está en la intersección. Por lo tanto, esta misma intersección ya se vuelve vacío. Y al ser vacío, lo que estoy diciendo, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que esta función resultante no tiene ningún elemento en su dominio. Y nos vamos en contra de la definición del dominio de una función, que es que primero es un conjunto no vacío, formado por todos los x que son elementos del conjunto a partir de los cuales puede tomar la función. ¿Sí? Pero si es un conjunto vacío y ya no tiene función, no existe. ¿Cierto? Bien. Les voy a pedir, si alguien abre el GeoGebra, por favor. Si alguien abre el GeoGebra, que grafiquemos cuál es F y cuál es G. ¿Sí? ¿Cuál es F y cuál es G? Ayúdenme graficando, por favor, en el mismo plano. Y cuando tenga, me avisa para que comparta. Ya. A ver, ¿le puedes compartir, por favor? Exacto. De verde y de azul. ¿Sí? De verde y de azul. Y vemos que el único punto en común es el 0 de las dos. Correctamente. Sí. Ahora intenta graficar una h de x que sea f sobre g. Si quieres le puedes poner f sobre g o le puedes poner raíz de x sobre raíz de menos x. ¿Ya? Ok. Búscale, búscale, búscale. Y si le encuentras, me avisas. No hay. No, No existe. no existe. Sí, no existe. No existe. Está la expresión ahí, todo lo que quieras, pero no existe. ¿Por qué? Porque no tiene elementos en su dominio. ¿Cierto? No tiene elementos en el dominio. Miren, este ejemplo, o sea, si con este ejemplo ya no entendimos qué es dominio, entonces ahí sí ya no sé, ya no sabría cómo explicar. Ya no sabría cómo querer hacerles entender qué es el dominio de una función. ¿Sí? Si no tiene dominio, no hay función, no existe. ¿De acuerdo? Entonces, regresando a la división de funciones. ¿Ok? Regresando a la división de funciones, debemos entender que en la división hay que tener precaución, aparte de la intersección de los dominios, ¿sí? Aparte de la intersección de los dominios, que el denominador, sea cual sea, no sea 0. ¿Ok? Sea cual sea, no se haga 0. Y esos valores, si es que está en el dominio, ojo, con esto que digo, si es que está en el dominio, excluirlos, sacarlos de ahí. ¿Listo? Hasta ahí las 4 operaciones básicas, chicos. Hasta ahí las 4 operaciones básicas. Y vamos una más y llegamos a la composición de funciones. Composición de funciones. Señor Chamorro, tenga la bondad.
Profe, creo que eso lo soy yo, pero aún no le veo la pantalla. Yo tampoco veo la pantalla, profe. No se está compartiendo, Inge. Sí, perdón, gracias. Y ahí está. Señor Chamorro, ¿no está? A ver, señor Loya, por favor. Composición de funciones. Sabemos que la notación g de a significa el valor de la función g de x cuando x es igual a a. Se obtiene al sustituir a por x, siempre que x aparezca en la expresión de g de x. Por ejemplo, si g de x es igual a x al cubo más 2, entonces g de a sería igual a al cubo más 1. Y si g de x es igual a la raíz de x menos x cuadrado, entonces g de a es igual a la raíz de a menos a cuadrado. Si f de x es una función, entonces f de x es la función que se obtiene al sustituir f de x en lugar de x, siempre que esta ocurra en la expresión de g de x. La función g f de x es llamada la compuesta de g con f y se utiliza el símbolo operacional o para denotar la compuesta de g con f. Así, g o f de x es igual a g de f de x. Si g de x es igual a x cuadrado y f de x es igual a x más 2, entonces g o f de x es igual a g de f de x igual a f de x al cuadrado es igual a x más 2 al cuadrado. ¿Cuál es el dominio de g o f? La siguiente definición nos da la respuesta. A ver, hasta ahí. Sí, hasta ahí, señor Loy. En la parte introductoria, lo que nos está diciendo es cómo operar con la composición de funciones. ¿Sí? Cómo operativamente se desarrolla una composición de funciones. Cuando ustedes tienen aquí esta función g de x y quieren calcular g de a, ¿qué es lo que hacen? Donde dice x, ponen a, ¿no? En toda expresión que dice x, ponen a. Lo mismo hacen acá. Cuando tienen esta función g de x, les dan esta función g de x y les piden encontrar g de a, será esta expresión. Digamos que en la función g de x, yo les pido calcular, señor Padilla. ¿Sigue? En esta función g de x. ¿A qué será igual g de triángulo? G sería raíz de triángulo menos triángulo al cuadrado. ¿Cierto? Y tal cual. Porque lo que hace es donde dice x, pongo triángulo. Y tal cual. Bien, exactamente lo mismo hacemos cuando hacemos una composición de funciones. Porque aquí nos dice que g compuesto con f es g de f de x. Es g, aquí hay un paréntesis, y adentro voy a poner con otro color, f de x. Es decir, en la función g, donde encuentre una x, ponga lo que es f de x. Todo lo que sea f de x. ¿De acuerdo? Ya, eso nos dice la primera parte, la composición de funciones. Que creo que no es ajeno a nadie. ¿Sí? Bien. Así, veamos qué dice la definición. Señor Solís. Definición 3.5. Ok, definición 3.5. Si f es una función de x en y g es una función de y a z, entonces la función compuesta g o f es la función de x a z dada por g o f de x es igual a g de f de x. Para cada x en x, el dominio de g o f es dominio de g o f igual a x, tal que x elemento de d, función y, ¿cómo se leería eso? O dominio de f. Y f de x es elemento del dominio de g. Sí, tal cual, así mismo.
Así mismo se lee. ¿Qué nos está diciendo? Miren, que el dominio de la composición de funciones está formada ¿por qué? Por todos los X elementos de los reales, tal que ese X debe pertenecer primero al dominio de F. Y su imagen debe pertenecer al dominio de G. Eso nos dice. Bien, si es que nos queda dudas todavía al respecto, el gráfico creo que es bastante claro. A ver, analicemos el gráfico. Listo. ¿Qué nos dice el gráfico, chicos? A ver. Vamos por partes. Primero, que del... No pongamos nombres. Este es el conjunto A, este es el conjunto B, este es un conjunto C. Tomo un elemento de A y le asocio con un elemento de B a través de la función f. ¿Cierto? Ahora, a ese mismo elemento, que es imagen de f para x, ¿sí?, le asocio con un elemento del conjunto C a través de la función g, y a este le llamo g de f de x. Esa es la composición de funciones. ¿Sí? Si en lugar de hacer este paso, lo hago directamente el paso del conjunto A al conjunto C, ¿cómo puedo hacer? A través de la composición de funciones. Entonces, el GOF es G compuesto con f de x. Ahora, ¿qué pasa el dominio? Para tener el dominio de esta función, debo considerar a todos estos x, ¿sí? Ya, este x, ¿dónde está? En el dominio de f, ¿sí? En el dominio de f, en el dominio de f, de tal manera que su imagen, ¿sí?, toda la imagen, si le ven acá, toda la imagen, ¿está en dónde? Aquí. ¿Y dónde es aquí? En el dominio de G. ¿Ok? En el dominio de G. ¿Sí? Profe, aquí pasa igual que en los otros casos, que el resultado final, que el dominio del resultado final es diferente a la composición. A ver, despacito. Despacito, de nuevo. O sea, si yo hallo la composición y entonces a esa composición yo le hallo el dominio, ese dominio es el correcto, ¿no? No habría que... Es la forma más fácil incluso de calcular el dominio. Ok, ya. Sí. Yo lo que Pensé que hago... también había que hacerle la intersección. No habla de intersecciones, ojo. No habla de intersecciones acá. Porque mucho depende de las funciones. Imagínate,
No, a veces restrinjo demasiado si digo solo la intersección. ¿Ok? A veces puedo restringir demasiado. Un caso muy sencillo, mira, si yo tengo f de x, ¿cierto? Igual a la raíz de x. Ahí ya tiene una restricción. Y si yo compongo con la función f g de x, no tan fácil, que es x al cuadrado, la composición de funciones me da x, ¿sí? Me da x. Y x no tiene ninguna restricción. Sin embargo, aquí sí tiene restricción. ¿Cierto? Aquí no tiene. Y acá no tiene. Entonces, ahí sí, mi recomendación, ¿cuál es? Calcule la composición, opere, y ahí calcule el dominio. Porque ese dominio que va a calcular ahí, sí es el que cumple esta definición. Porque ese x que está acá, de seguro está aquí. De seguro está aquí. ¿Sí? Porque es como ir en reversa. A ver, voy a buscar a este elemento que está aquí. Voy a poner a este z. Voy a buscarle cuál es su y. Y de ese y, realmente voy a buscarle cuál es el x. ¿Sí? Entonces, cuando yo analizo a estos zetas de acá, que le puse como z, este z de acá, ¿sí? Para ver cuáles de estos z tienen este y, realmente estoy regresando y luego regresando a buscar este x. ¿De acuerdo? Ese es el proceso. Ese es el proceso, chicos. En retro, hacia atrás. ¿Listo? Bien. Y hemos hablado de composición de funciones. Y unos ejercicios a continuación de esto que son bastante chéveres. No, la otra página está. Y es una aplicación. ¿Sí? Es una aplicación. Algo importante que me faltaba de composición de funciones. Y eso es súper importante, ¿cierto? Miren esto, miren esto. Fíjense, fíjense. ¿Qué concluyo? Revisen antes. Que F o G no es igual que G o F, o sea, no son conmutativas. Correcto, correcto. La composición de funciones no es conmutativa. Salvo un caso. ¿Sí? ¿Cuál es ese? ¿Un caso más? ¿O algo más general? ¿Funciones constantes? No. Más general. Eso es particular. Eso es ir al ejemplo. Algo más general. Que solo tengan una variable, ambas. Todas son una variable. Ojo, estamos haciendo análisis en una variable. Bueno, una variable independiente y una variable dependiente. Ok. Queda como duda entonces. ¿Sí? Cuando la composición de funciones es conmutativa. ¿Y qué se empata con la investigación que necesito para el día de mañana? ¿Sí? Recuerdan que cuando hicimos las operaciones decían las 4 operaciones básicas y había 2 más, que es la composición de funciones y la inversa. La inversa se le considera también como una operación. ¿Sí? Se le considera como una operación. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta un poquito. Bien. Chequenle, por favor, el ejercicio 311. Analicemos. Ahí está completo. Sí. Bastante sencillo, ¿no?
cómo pasar de horas a minutos y cómo pasar de minutos a horas. Ah, ¿y será que puedo pasar directamente de horas a segundos? Por supuesto. Claro que puedo pasar. ¿Sí? No, esa es la composición de funciones. O así es como analizamos la composición de funciones. ¿Listo? Bien. A ver. Tal cual, como lo hace este ejemplo, les pido por favor que trabajemos este ejemplo de acá. Hombres y mujeres. Ok, 1 a 1. 5 minutos, por favor. 10 y 30, 10 y 35. 5 minutos.
Listo. A ver, vamos con las chicas. Señorita Romero. Profe, aún no termino de hacer. Vamos con los chicos. Señor Kiwango. Sí, Inge. A ver, su ejercicio. Nos comparte, por favor. Oh, lo hice en una hoja. Está bien. Entonces, tómele foto. Ya lo sé. ¿Qué fue, señor Kiwango? Espérame. Ya subí la imagen. A ver. ¿Y es que, señor Kiwango? 5 minutos para 3 paréntesis. Ahí va la producción en función de los árboles y la fertilidad de la producción.
es la función de la fertilidad y la fertilidad es función del terreno. Sí, pero fue el gráfico. Sí. Bueno, señorita Romero, supongo que está en el segundo paréntesis usted. A ver, nos comparte. A ver si mejoramos. Les mando una foto ya. No sé si se visualiza. Sí, sí se visualiza, solo que Sí, pero no sé si es que igual estará bien. de cabeza. A ver, ya el problema porque no le... Ya el problema porque no le... No tengo, a ver, no tengo el ejercicio. La producción anual de naranjas en una huerta es función del número de árboles plantados en la huerta. El número de árboles plantados es función de la fertilidad del terreno. La producción anual es, pues, función de la fertilidad. La producción en función de la fertilidad. La producción en función de la fertilidad. La producción de las naranjas inicialmente dice que está en función de los números de árboles. Entonces, tantos árboles tengo, tanta producción voy a tener. ¿Sí? Pero para que efectivamente haya una más o menos producción, ¿sí? Independientemente, voy a decir, del número de árboles, va a depender de qué tan fértil pueda ser el terreno. Entonces, el número de árboles plantados va a estar en función de la fertilidad. Entonces, debería estar producción, árboles y fertilidad. Naranjas, árboles y fertilidad. Bueno, entiendo que cuando dice naranjas es la producción, ¿no? La producción de naranjas. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Ok? Bien. Bueno. Gracias, chicos. Una buena clase. Que tengan un buen día. Nos vemos el día de mañana. Por favor, con la parte de inversa. No. Estoy saltando de algo. Perdón. Necesito 3 conceptos para mañana antes de ver inversa. Necesito 3 conceptos. Vamos a hacer un paréntesis. Inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. 3 cosas. Inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. ¿Recuerdan que cuando hicimos la clasificación de funciones aparecieron esos términos y querían clasificar por eso? Entonces sí, algunos lo toman como una clasificación de funciones, otros lo toman como propiedades de las funciones. Yo le considero también que es más propiedades. ¿Por qué razón? Porque independientemente de si la función es lineal, cuadrática, racional y todo eso, analizamos si es que es o inyectiva o sobreyectiva y por lo tanto si es biyectiva. ¿Ok? Asimismo, como haremos el análisis en algún momento si una función es par o impar, independientemente del tipo, esa es otra propiedad. ¿Ok?
Entonces, hablamos de de esos tres temas, de esas tres propiedades de funciones, ¿ok? Un resumen de eso, por favor, y con eso nos vemos el día de mañana, ¿sí? Esas tres propiedades son de las funciones, ¿verdad, profe? En general, sí, considerémosle como propiedades de las funciones. Hay más, ¿no? Hay más propiedades. Si es que una función es par, si una función es impar, si es creciente, es decreciente, pero eso todavía no. ¿Sí? Solo esto. ¿Ok? Ok, profe. Bien, si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. Gracias, chicos. Gracias. Ok.